Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en la Academia Nacional de Medicina para platicar de este tema, enfermedades genéticas con implicación ocular. Dos temas de esta plática. Vamos a hablar de la secuenciación de siguiente generación y vamos a hablar de la creación de modelos celulares y de organoides que está impactando en el desarrollo de la oftalmología en general. Bueno, si nos fijamos cuántas enfermedades genéticas oculares se conocen hasta el momento, hay cerca de 7,000. Importante recordar que 30% de esas 7,000 enfermedades humanas tienen repercusión en mayor o menor grado en el ojo. Entonces, el ojo es un órgano que es muy importante para hacer diagnósticos de enfermedades genéticas y cada mes se van agregando nuevas enfermedades a este catálogo que va creciendo. Dentro de las enfermedades genéticas podemos clasificarlas en dos tipos, aquellas que tienen un origen multifactorial, una combinación de factores ambientales y factores genéticos. Hay unas muy conocidas como la retinopatía diabética, el glaucoma, el propio queratocono, cataratas del adulto o degeneración macular, y hay otras que son muy importantes que sean monogénicas o mendelianas. Esas están dadas por mutaciones en uno de los 23,000 genes que tenemos los humanos. Cuando un gen se altera y se produce una enfermedad, decimos enfermedad monogénica, y dentro de estas tenemos algunas también muy conocidas como retinoblastoma, el glaucoma congénito, las cataratas congénitas y un grupo muy grande que se llama distrofias de retina, que es una causa muy frecuente de ceguera en todos los países del mundo. Entonces, en los últimos años, digamos en la última década o 15 años, se han desarrollado dos aspectos muy importantes, no solo en oftalmología, en medicina, pero la oftalmología se caracteriza por incorporar muy anticipadamente estos adelantos científicos y tecnológicos. Uno es la secuenciación de DNA de siguiente generación, o NGS, y modelos celulares y organoides a partir de células pluripotentes inducidas. Vamos a ver un poquito de esto. Desde hace 40 años, la forma que los genetistas tenemos de identificar mutaciones y comprobar cambios en el material genético de organismos, personas, pacientes en particular, pues, es con la secuenciación Sanger, que es esta secuenciación que ven ustedes aquí, que nos permite ver las bases del DNA y poder comparar cambios que se presentan en el DNA de un paciente con el estándar o con lo que es en el genoma del organismo de una persona. La principal limitación de esta técnica es que podemos analizar fragmentos de 800 en 800 letras y eso es algo muy limitado porque el genoma humano tiene 3,000 millones de letras. Entonces, afortunadamente, desde hace algunos años se desarrolló la secuenciación de DNA de siguiente generación, que, comparen ustedes, me permite analizar miles de millones de pares de bases por corrida y eso ha cambiado radicalmente el diagnóstico en medicina, pero también ha impactado en la biología en general, puesto que podemos ahora, desde el punto de vista médico, estudiar genomas completos, estudiar los 23,000 genes que tenemos los humanos para fines de diagnóstico de enfermedades genéticas. Y hay tres variaciones importantes o tres tipos de secuenciación de siguiente generación o NGS. Uno es la secuenciación de paneles de genes, podemos tomar los 300 genes que tienen que ver con enfermedades de retina, secuenciarlos de manera simultánea, identificar las mutaciones responsables de la enfermedad. En siguiente lugar, secuenciación de exoma completo. Esto es lo que se está usando más en todo el mundo con fines médicos, es la posibilidad de estudiar 23,000 genes de manera simultánea. Entonces, pacientes que no tienen un diagnóstico porque es un síndrome muy raro o una enfermedad genética poco conocida, secuenciando los 23,000 genes podemos identificar una mutación y ponerle nombre y apellido a la enfermedad y con eso todo lo que se deriva en el manejo del paciente. Y otro abordaje sería la secuenciación de genoma completo, que se hizo con el proyecto del genoma humano, costó 3,000 millones de dólares y ahora por menos de 20,000 pesos podemos tener secuenciaciones de genoma completo con fines de diagnóstico médico. Se ha utilizado en muchísimos países, en nuestro país también se está utilizando cada vez más. Aquí tenemos algunos resultados de estudios hechos en el Conde de Valenciana. Por ejemplo, tenemos un grupo de 600 pacientes con distrofias de retina, retinosis pigmentaria, distrofias maculares y otros tipos de distrofia retiniana, en las que se hizo el análisis genético por secuenciación de siguiente generación, 400 casos por paneles de genes,
y 200 casos por secuenciación de exoma. En estos 600 casos se pudo identificar perfectamente cuál era la mutación causante de la enfermedad y eso te lleva a saber el diagnóstico preciso, saber cómo se va a comportar la enfermedad, saber quién de la familia va a tener la enfermedad o riesgo de tener la enfermedad y muy importantemente saber quién es candidato a terapias novedosas como terapia génica, que es una realidad para algunas de estas enfermedades. Lo más común en nuestro estudio y en todo el mundo es la enfermedad de Stargardt, que es la distrofia o degeneración macular juvenil más común. Esto fue en más del 30% de los pacientes, vean casi 200, y le siguen la retinosis pigmentaria autosómica recesiva en 30% y todo el grupo de enfermedades que ven ustedes aquí. Entonces son grupos muy grandes, pero estos no sería posible sin la secuenciación de siguiente generación. Estos pacientes pasaban toda la vida sin recibir un diagnóstico genético adecuado y, sobre todo, pues no sabíamos si tenían alguna otra complicación posible. En lo que se refiere a retinosis pigmentaria autosómica recesiva, ven ustedes que 86 individuos de esta cohorte fueron amaurosis congénita de Leber, que es la forma que se presenta al nacimiento, pero muy importantemente, 18 de ellos tienen mutación en RP65 y recordemos que pacientes que tienen mutación en RP65 son candidatos a recibir la terapia génica que ya es comercial, es una inyección que hace que el gen que está mutado, pues ahora tome una función con la inyección que lleva el gen normal y puedan recuperar visión. Entonces estos pacientes ya fueron identificados, son candidatos, la terapia todavía es cara, pero esperamos que pueda ir bajando. Y también tenemos retinosis pigmentarias sindrómicas, síndrome de Usher es lo más común en cualquier parte del mundo y no fue la excepción en nuestro país. Otro estudio que hicimos recientemente con la secuenciación de siguiente generación fueron 222 pacientes con glaucoma pediátrico primario, son 140 casos índices y los demás son familiares. Y vean ustedes que fue secuenciación de exoma, 23,000 genes analizados y 54% de ellos tuvieron mutación identificada. Aquí tuvimos sorpresas porque en todo el mundo se sabe que la mutación de CYP-B1 es lo más común y luego sigue FOXC1 y aquí tenemos en México mutación muy frecuentemente de un gen nuevo que se llama TEC y esto ya nos cambia el panorama no solamente genético sino la manera de abordar desde el punto de vista de diagnóstico molecular a nuestros pacientes. Algo que nos interesa mucho y estamos haciendo para glaucoma, pero también para otras enfermedades, es la posibilidad de hacer un mapa genotípico, es decir, identificar de qué parte de la República vienen los pacientes, con qué mutación, porque eso me va a permitir en el futuro analizar directamente ciertas mutaciones por efecto fundador, efecto geográfico de la mutación, y eso va a hacer que sea mucho más barato el estudio genético. Y la segunda parte de la charla tiene que ver con los modelos celulares y organoides oculares a partir de células pluripotentes inducidas. Una célula pluripotente inducida es aquella célula que tiene la capacidad de producir ectodermo, endodermo y mesodermo. Podemos tener dos fuentes, embrión y las que se llaman inducidas, que son programadas a partir de células somáticas, como puede ser un fibroblasto, como puede ser una célula de la sangre. Esto ya es una revolución en la medicina, puesto que si uno toma un fibroblasto y lo somete a una reprogramación utilizando factores de reprogramación o de transcripción, podemos llevar a diferenciar ese fibroblasto o esa célula a cualquier tipo celular, llámese córnea, llámese retina, llámese un hepatocito, etcétera. Y eso tiene una gran implicación no solamente para los procesos, de conocer los procesos de desarrollo de los órganos, sino también para el modelaje de enfermedades, para poder hacer pruebas de fármacos utilizando tejidos mucho más parecidos a lo real que un modelo animal o que un cultivo celular. Y también tiene obviamente una gran implicación en lo que se refiere a una fuente de células para poder regenerar, en lo que se llama medicina regenerativa. En el caso de la retina se puede hacer trasplante de epitelio pigmentado de la retina o de fotorreceptores, y en el caso de la córnea, pues ya también es una realidad que se puede tomar un fibroblasto y diferenciarlo hacia células epiteliales de la córnea, endoteliales o células estromales como los queratocitos. Y ya desde hace varios años
Esto es una realidad. Aquí tenemos el resultado de un estudio del 2019 en donde se toman células de un paciente que tiene mutación del gen USHR2A. Esta mutación nos da una retinosis pigmentaria, una forma de ceguera, pero también una hipoacusia muy importante, es la forma más importante de hipoacusia y ceguera combinada. Y tenemos que se reprograman esos fibroblastos, esos fibroblastos llevan la mutación de USHR2A y lo que hace es que ese fibroblasto se transforma en una célula de la retina y esa célula de la retina empieza a crecer hasta formar un organoide y se puede ver de manera muy clara cuáles son los cambios comparados con una célula normal en comparación con la célula o el organoide que lleva la mutación. Y en este modelo, que es un modelo muy específico para uno de los 300 genes que tienen que ver con retinosis pigmentaria, pues vemos que hay una disminución en las capas de la retina, pero también un aumento de la muerte de las neuronas por apoptosis. En las células del epitelio de la retina hay una disminución de la pigmentación. Entonces se puede hacer una investigación mucho más centrada, mucho más exacta de qué es lo que ocurre cuando hay una mutación de un gen en particular. Eso ya lo estamos haciendo con algunos de nuestros pacientes o nuestras enfermedades que son prevalentes en México. En el 2006 describimos en el Conde de Valenciana un nuevo síndrome por mutación en un gen que se llama MFRP. El gen tiene, la mutación ocasiona un síndrome que tiene retinosis pigmentaria, drusas del disco óptico y un ojo muy pequeñito, un microoftalmos. Y bueno, ese síndrome lo describimos en 2006 y ahora ya se trata de un síndrome pues ya clásico, en muchos países del mundo se ha descrito, pero la mutación es única en México, es una mutación de una inserción de citosina en el gen MFRP. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar biopsias de pacientes con esta mutación, hacer el cultivo de fibroblastos, reprogramar esos fibroblastos para que sean células pluripotentes y poder obtener células de retina para investigar mucho mejor cuál es el daño básico o la fisiopatología básica en esta mutación. Y bueno, aquí tenemos algunos resultados. Esta es la demostración por inmunofluorescencia de que estos fibroblastos pues ya son células pluripotentes inducidas, y también la diferenciación del epitelio pigmentado de la retina, que si vemos tiene diferencias entre el normal y el sano. El normal y el mutado. Por ejemplo, hay una disminución de la pigmentación que es muy evidente y que ya veíamos en el otro modelo de USHR2A. Y también mediante esta técnica de reprogramación se pueden llegar a los organoides retinianos, que son células o grupos de celulares en tercera dimensión que semejan o recapitulan un órgano en miniatura. Y esto es lo más cercano que hay a poder estudiar la fisiopatología de una enfermedad utilizando un organoide, que puede ser de retina, que puede ser de corazón, que puede ser riñón, intestino incluso. Bueno, como conclusiones, la aplicación de la NGS está permitiendo tasas sin precedente de diagnóstico genético en enfermedades oculares que tienen una característica genética importante, pero no solo las monogénicas, sino también las que están causadas por factores ambientales y genéticos. Y eso está permitiendo además conocer mucho mejor la fisiopatología de estas enfermedades, y todo esto va a repercutir sin duda en mejores tratamientos más racionales, más dirigidos hacia los blancos terapéuticos. Y también la generación de los tejidos oculares y de organoides a partir de las células pluripotentes inducidas abre un campo nuevo y muy importante en la medicina en lo que se refiere a modelos de enfermedad, pero también a la posibilidad de regeneración celular para estas enfermedades. Muchas gracias.